Vamos a ver los números combinatorios y una serie de propiedades que tienen. Los números combinatorios son importantes porque nos marcan el número de combinaciones que hay en un conjunto dado. Ya hemos dicho que el número de combinaciones de n elementos tomados de m en m es n factorial partido m factorial por n menos m factorial. Esto se puede escribir como nm y es lo que llamamos los números combinatorios. Los números combinatorios nos marcan el número de subconjuntos que hay de un determinado conjunto de n elementos. Entonces, por ejemplo, 3 sobre 0 nos diría el número de subconjuntos de 0 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. Puede parecer un poco raro, número de subconjuntos de 0 elementos, pero ahora se va a clarificar todo, no hay ningún problema. 3 sobre 1 es el número de subconjuntos de un elemento que hay en un conjunto de 3 elementos. 3 sobre 0 es el número de subconjuntos de 0 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. 3 sobre 1 es el número de subconjuntos de un elemento que hay en un conjunto de 3 elementos. Claramente esto es igual a 3. 3 sobre 2 es el número de subconjuntos de 2 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. Y así podríamos seguir en realidad hasta uno más. 3 sobre 3. Que sería el número de subconjuntos de 3 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. Entonces voy anticipando y ahora los voy a escribir todos, que esto es igual a 1, que esto es igual a 3, que esto es igual a 3 y que esto es igual a 1. Vamos a ver. Supongamos que tenemos 3 elementos. A, B, C. Existe lo que se llama el conjunto de las partes o conjunto potencia de un conjunto dado. Conjunto de las partes o conjunto potencia. ¿En qué consiste? Lo vamos a llamar a este conjunto, lo vamos a llamar alfa. Lo llamo alfa. El conjunto de las partes de alfa es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto original. Cópialo y ahora lo entenderás. Vamos a ver. Yo tengo un conjunto, lo he llamado alfa, formado por 3 elementos, A, B y C. Existe lo que se llaman los subconjuntos. Los subconjuntos son porciones del conjunto total.
incluyendo el propio conjunto total. Entonces, yo puedo considerar subconjuntos de 0 elementos, que es el conjunto vacío, se incluye siempre. El conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Subconjuntos de un elemento, si los tomo de uno en uno, tengo 3. El conjunto formado por el A, el conjunto formado por el B, el conjunto formado por el C. Y luego si los tomo por parejas, AB, AC, BC. Estos son el número de combinaciones. Número de combinaciones de ningún elemento. El conjunto vacío. Número de combinaciones de 3 elementos tomados de uno en uno. Son estos 3. Número de combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. Son estos 3. Número de combinaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3. Es esto de aquí. Eso en cuanto al número de combinaciones. Y ahora, si nos fijamos, 3 sobre 0 quiere decir el número de subconjuntos de 0 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. Este dice 1, se refiere a este de aquí. El conjunto vacío, que no posee ningún elemento. Número de subconjuntos de 3 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. 1, que es el propio conjunto. Número de subconjuntos de un elemento que hay en un conjunto de 3 elementos. Hay 3. Y este de aquí son estos 3. Los subconjuntos de 2 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos. Entonces, si aplicásemos la fórmula a cada uno de esos casos, nos daría la cantidad numérica que nos ha dado como resultado. 3 sobre 0 sería 3 factorial partido 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Esto es 3 factorial partido 0 factorial por 3 factorial. Estoy calculando esto mediante la fórmula. Esta fórmula de aquí. 3 factorial es 3 por 2 por 1. 0 factorial es 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. El resultado es 1, porque todo numerador y denominador es igual. Y ese es este de aquí. Tomando un conjunto de 3 elementos, yo puedo plantearme los subconjuntos de 0 elementos. Hay uno, el subconjunto vacío. Ahora, ¿qué pasaría si fuese un 1? Un conjunto de 3 elementos y tomo los subconjuntos con un elemento. Que la fórmula se convertiría en esto. En esta expresión, que es 3 por 2 por 1, partido 1 factorial, que es 1, 3 menos 1 es 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. El resultado, se van los doses, el resultado es 3, que es este 3 de aquí, y que hace referencia a estos 3 subconjuntos de un elemento. De un conjunto de 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos puedo obtener que tengan solamente un elemento? 3 de ellos. 3 sobre 2. Sería 3 factorial partido 2 factorial por 3 menos 2, 1 factorial. Esto es 3 por 2 por 1 partido 2 por 1 por 1. Y el resultado es 3. Se refiere a este resultado y es el número de subconjuntos de 2 elementos que puedo yo obtener en un conjunto de 3 elementos. 3 elementos tomados de 2 en 2. AB, AC, BC.
Tengo 3 de ellos, 3 subconjuntos. Y por último vamos a calcular 3 sobre 3. Hagámoslo bien. 3 sobre 3 sería 3 factorial partido 3 factorial por 3 menos 3 factorial. Esto es 3 factorial partido 3 factorial por 0 factorial. 0 factorial es 1. Ya está comentado. Y claramente numerador y denominador va a coincidir. 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 por 1. El resultado es 1, que es este de aquí, que es este de aquí. Si tengo 3 elementos, ¿de cuántas formas distintas puedo coger a los 3? Pues de una única forma, tomando los 3, como si fuesen 3 bolas numeradas, metiéndolas en una bolsa. Tengo una forma de hacerlo. Entonces ya vemos que los números combinatorios lo que nos representan es el número de subconjuntos. Claro, a medida que este conjunto se va haciendo más grande, el conjunto de las partes o el conjunto potencia se hará también más grande. Si esto fuese A, B, C, D, pues habría uno más de un elemento, el D. Dentro de estos habría más, habría hasta 6, AB, AC, AD, tomados por parejas. Luego habría subconjuntos de 3 elementos sin el D, ABC, ABD, ACD y BCD. Habría 4 subconjuntos de 3 elementos y un único subconjunto de 4 elementos, que sería todo el conjunto entero. Hay una propiedad que es que cuando tú tienes un conjunto, el conjunto de las partes tiene, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. El conjunto original tenía 3 elementos. A, B y C tienen 3 elementos. El conjunto de las partes, el conjunto que hemos llamado alfa, el conjunto de las partes tiene 2 elevado a 3 elementos. O lo que es lo mismo, 8. 2 al cubo, 8. Y el al cubo, porque son 3 elementos. Si hubiésemos tenido 4 elementos, sería 2 elevado a 4, que sería 16. Con 4 elementos, ese lo puedes escribir tú si quieres, te escribes ABCD y vas escribiéndote todos los subconjuntos que se pueden obtener. Aquí estaría el D, luego con 2 elementos habría muchos más, habría hasta 6, con 3 elementos habría 4, y con 4 elementos habría 1. El número total de elementos que tendrías sería 2 elevado a 4, que es igual a 16. ¿Y de dónde saldrían? Pues de 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 y 4 sobre 4. Subconjuntos de 0 elemento, que sería el conjunto vacío, subconjuntos de un elemento, que serían solo A, solo B, solo C, solo D, subconjuntos de 2 elementos, que esto daría 6, se puede comprobar, si tú haces el cálculo de 4 factorial partido 2 factorial por 2 factorial, el resultado es 6, es fácil de hacer. Aparte ahí tienes una tecla calculadora que te da el número combinatorio directamente, ahora te enseñaré cuál es. 4 sobre 3, que es 4, y 4 sobre 4, que es 1. Entonces, todo esto me está dando en total 16. En total 16. De aquí saldría 1, de aquí saldría 4, 1 y 6. Ese sería el resultado de cada uno de estos cálculos, se puede comprobar. 6 y 4, 10, 11, 15, 16, que es el número de subconjuntos totales que hay
en un conjunto de 4 elementos. Lo mismo si partiésemos de 5 elementos, de 6 elementos, el número combinatorio me indica el número de subconjuntos de m elementos que yo puedo obtener de un conjunto más grande de n elementos. Muy bien. Entonces, se tiene la propiedad siguiente, que es lo que más nos interesa de los números combinatorios. Los números combinatorios representan número de subconjuntos de m elementos. Entonces se puede formar lo siguiente. 0 sobre 0, 1 sobre 0, 1 sobre 1, 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 y 4 sobre 4. Voy a parar ahí, pero esto no tiene fin. Entonces, el primer número indica fila 0, se empieza por ahí, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y luego la posición dentro de la fila, viene dada por el segundo número. Posición inicial 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues esto es lo que se llama el triángulo, lo que voy a escribir ahora más bien, pero coinciden. Triángulo de Newton, triángulo de Pascal, triángulo de Tartaglia. Yo me lo he encontrado con esos 3 nombres. Los cálculos que se pueden hacer, lo que hemos calculado sobre la marcha con A, B y C ha sido esta hilera, 1, 3, 3 y 1, eso que hemos calculado. Esto es lo que he dejado indicado que pasaría si fuese A, B, C, D. Entonces lo que tenemos aquí es organizado en un triángulo todos los números combinatorios posibles, cuyos resultados serían estos. Entonces es un triángulo un poco peculiar porque está formado por unos en la primera hilera, podríamos decir, y en la última, forma algo así como una pirámide. Entonces son todo unos y luego cada número intermedio es la suma de los dos que tiene arriba. 2 es 1 más 1, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6. Es una propiedad que tiene, de manera que sabríamos escribir la siguiente: 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Y esa sería toda la hilera que empezaría con el 5, 0. Es decir, 5 sobre 0 va a ser 1, 5 sobre 1 va a ser 5, 5 sobre 2 va a ser 10 y así sucesivamente. Coincide la expresión de los números combinatorios con este triángulo en donde se empieza y se acaba con unos y cada número es la suma de los dos que tiene inmediatamente arriba. 3 más 1, 4, así he sacado el 10, 6 más 4, 10, entonces se puede sacar la siguiente. Y si se hacen los cálculos con los números combinatorios se verá que coincide. Por ejemplo, aquí estaría 5 sobre 1, aquí en medio estaría 5 sobre 2, 5 sobre 2, tiene que dar 10, vamos a calcularlo, 5 sobre 2. Eso es 5 factorial partido 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Estoy escribiendo de lado y eso es difícil. Se me hace dificultoso. 5 factorial partido 2 factorial por 3 factorial. Eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 partido 2 por 1 y 3 factorial 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 se van, el 1 no pinta nada, 5 por 4, 20, partido 2, 10. Ahí lo tenemos. Y ese 10 es este.
Entonces, todo ello son números combinatorios. Muy bien. ¿Qué propiedades tienen los números combinatorios? Pues se va a producir una simetría. De manera que no sé qué notación utilizar. N sobre K. No, mantengo la misma. N sobre M es la misma que N menos M. Entonces, 6 sobre 2 va a ser lo mismo que 6 sobre 4. La simetría que vemos aquí, 5, 5, 10, 10, si continuásemos también pasaría 1, 6, aquí también habría un 6, es decir, el que ocupa la primera posición, bueno, mejor dicho, la segunda, porque la primera posición es un 1, coincide con el que ocupa la penúltima. 6 sobre 2 es lo mismo que 6 menos 2, que es 4. Eso es una propiedad, que es la propiedad de simetría, que se puede comprobar en el triángulo. Más, si fuesen números más grandes, 8 sobre 3. 8 sobre 3 coincidirá con 8 sobre 5, porque 8 menos 5 es 3. Es lo que me dice esto de aquí. Además, si hiciésemos el cálculo se vería enseguida, sin necesidad de hacer operaciones, porque esto es 8 factorial partido 3 factorial multiplicado a 8 menos 3 factorial. Y esto es 8 factorial partido 5 factorial, 8 menos 5 factorial multiplicado. Entonces vemos que 5 factorial, 8 menos 3 es 5 factorial, este y este es el mismo, 8 menos 5 es 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial coincidirían, y en el numerador está 8 factorial. Lo mismo se puede hacer con cualquier otra combinación de números, siempre y cuando se cumpla la relación entre los números. N sobre M es lo mismo que N sobre N menos M. Más propiedades de los números combinatorios. La que he dicho del número de subconjuntos. Lo hemos comprobado con 3. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2 y 3 sobre 3. Daban 1, 3, 3 y 1. Si yo lo sumo todo, me dará 2 elevado a n. ¿Por qué? Porque 3 sobre 0 es el número de subconjuntos de 0 elementos que hay en un conjunto de 3 elementos, que es el conjunto vacío. 3 sobre 1 me da el número de subconjuntos de un elemento que hay en un conjunto de 3 elementos, que dan 3 en total. Lo mismo con los siguientes, y la suma de todos ellos es el número total de subconjuntos que hay, que siempre es 2 elevado a n. Esto es hacer la suma de una fila completa del triángulo de Pascal, o triángulo de Newton, o triángulo de Tartaglia. A mí me lo enseñaron como triángulo de Tartaglia, pero creo que el triángulo de Newton también se utiliza. Eso se puede comprobar. Y luego, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en una de las filas, bueno, lo reproduzco rápidamente, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Cada uno es la suma de los dos anteriores. Esto, por ejemplo, sería, este sería 0, 1, 2, 3 sobre 3.
y 3 sobre 4, perdón, 1, 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2 y 3 sobre 3. Eso serían este y este. Y este de aquí sería 4 sobre 3. Entonces se produce la siguiente propiedad. N sobre M más N sobre M más 1, que serían estos, me dan N más 1 partido M más 1. Este sería este. El siguiente de su misma figa es aumentar en 1 el número de abajo y me daría el de la nueva figa, que coincide con este en el 3, coincide, esto no es una fracción, es un número combinatorio. Al decirlo de sobre, se me ha ido. Coincide con este de aquí, M más 1, pero está en la siguiente figa, es N más 1. Esa es otra propiedad de los números combinatorios. El hecho de que se producen haciendo la suma de los dos superiores en el triángulo de Tartaglia, de Newton, de Pascal. Y estos son los números combinatorios que representan el número de combinaciones. Número de combinaciones en un conjunto de n elementos cuando los tomamos de m en m.